Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título es Nebamun, cazando entre papiros en 1350 a.C. ¿Qué os puedo decir de...? Mirad, es una escena que los ingleses arrancaron. Esto, esto tiene lo de la metrópoli y las colonias. Arrancaron de una tumba, la arrancaron sin conocimiento, porque mirad, eso tiene un proceso delicadísimo. Aquí en España también se hicieron actos de vandalismo y se vendieron, ¿eh? En el siglo XX se arrancaron cosas, o sea, yo pienso en Soria y me da de todo. Bueno, y este fragmento que está en el British Museum encarna como la imagen de caza del antiguo Egipto. Esta pertenece a una tumba que está en Tebas y el señor que está cazando hay como 200 imágenes más digamos, de cazadores en las tumbas y tal, todo guapísimo, porque ahí no envejecían, o sea, cuando los representaban no es que tenían que ser originales, había como una serie de convenciones, ¿no? Pero nuestro pintor, se salta un poco las convenciones y aunque utiliza una iconografía que entra dentro de la convención, hay un factor añadido que es artístico y es que le añade otras cosas y es que por eso la hace peculiar y siendo un trozo de pintura mural que han arrancado los ingleses que se la han llevado a su museo es sencillamente excepcional porque aparece infinidad de aves. El cazador no está, además de cazando, casi todos se representan pescando, este no, este está lanzando una especie de como si fuera una lanza curva cuya cabeza era una serpiente, una cobra y tal, y está cazando aves. Entonces, hay que entenderlo en su contexto. Es un fragmento de una tumba que está, la tumba de Nebamun, que ni siquiera es un faraón, es simplemente está en la élite, es un militar no sé, creo que sí, porque en el hombro se ve, en el sello, se ve el jeroglífico, digamos, el estatus que tiene dentro de lo que es el Estado egipcio, que ya sabéis que era bastante sofisticado. O sea, yo me quedaba muerta cuando estaba viendo que tenía un sistema de medicina, de médicos, por todo, tenía un sistema de provincia donde se mandaban médicos, había médicos especializados, pero el médico lo podían mandar, tenía un sueldo, pero su sueldo era inferior a las nodrizas y a los escribas. Me ha hecho muchísima gracia. Y lo podían mandar a cualquier sitio, y estaban especializados también, por ejemplo, pues a las pirámides eran traumatólogos, ¿no? Y te daban baja laboral, que no eran esclavos, ni mucho menos, eran trabajadores con días de permiso y con bajas laborales, eran los apirus, los judíos. Que después es que se han inventado tantas cosas que al final ya los árboles no nos dejan ver el bosque. Y bueno, pues estos médicos los podían, digamos, destinar al ejército, los podían destinar a las construcciones. Entonces, en función de dónde los destinaran, a un barrio, a una provincia y tal, pues elegían una especialidad u otra que es lo que más necesitaba y los pagaba el Estado. O sea, son bastante sofisticados y además el tipo de medicación que mandaban, todo muy interesante. Para los ojos, o sea, tenían oftalmólogos, eran bastante conocedores de la medicina porque al principio de la cultura egipcia también se enterraba mucho en los eh, ¿cómo se llama? En los desiertos, y entonces eso, con la sequedad que hay y la poca humedad, permitían momificaciones, entonces permitía también estudiar los cadáveres, etcétera. Es que no me acuerdo cómo se llaman sus médicos, lo tengo por ahí escrito, Sunos, Sunos. Realmente la invención de los médicos es más, los musulmanes fueron los que trajeron no me acuerdo cómo se llaman. Y tienen una gran tradición ellos de buenos médicos, porque ellos fueron los primeros en Isfahan, me parece que tuvieron facultades de medicina y que tenían turbantes distintos tienen tradiciones de medicina, de muy buenos médicos. Bueno, voy a ver si sigo hablando. Bueno, la tumba de Nebaun. Nebaun realmente es como una foto de la Polaroid, su tumba que arrancaron, porque realmente nos muestra la jerarquía, ¿no? Él está de pie y él se representa más grande que la mujer.
no, se representan los dos jovencísimos y guapísimos, porque los egipcios eran muy, muy presumidos y muy cuidadosos, como un pueblo desarrollado de los olores, de oler bien, de no oler mal, etc. Llevan los dos, ella va vestida como de fiesta, que no es adecuado para una cacería ahí en el pantano. Pero claro, eso en una tumba y entonces lo está representando como victoriosos ante la muerte, o sea, vivos en la eternidad, en el recuerdo, ¿no? Los está representando a los dos guapísimos y jovencísimos. ¿Y qué puedo decir? Porque la piel de él es oscura, que representa un varón, la de ella más sonrosada. Os estaba diciendo que son muy presumidos. El cono que llevan en la cabeza, a ellos les gustaba mucho que fueran con peluca. El cono que lleva en la cabeza es un cono que se deshace, no sé si era una resina, y entonces con el calor, digamos, hace que todo el cuerpo huela muy bien. Eran muy cuidadosos, utilizaban también como un tipo de crema abrasiva para limpiarse la piel de manchas, o también tenían otros productos como la miel y no me acuerdo qué aceite para las estrías y para cuidar, o sea, para curar también las quemaduras. La miel siempre ha sido muy buena para las quemaduras, como la aloe vera. Eh, mm, Después se ponían col en los ojos, que es óxido de hierro, y después le añadían un tipo de aceite y este col no solamente, digamos, servía para adornar sus ojos y hacerlos más grandes y más intensa la mirada, sino también ese ungüento que llevaba el mineral le protegía las cejas y también le protegía los ojos de los insectos, o sea, que era terapéutico también, no solamente, bueno, era una sociedad muy sofisticada y muy presumida. De ahí que su arte de alguna forma siempre lo representa muy supersticiosos también, siempre lo representa muy bien ataviado y sobre todo en una tumba que solamente podía visitar los familiares en determinadas fechas rituales, donde también se representaba comida, yo que sé, patas de vaca y cosas así, para que no pasaran hambre en la eternidad. He de deciros que los pantanos donde está representada esta pintura, esta escena de caza, donde hay una jerarquía, como he dicho, del marido, la mujer más pequeñita, aunque fuera más alta, y la hija más chiquitita que la mujer, aunque la mujer no era, aunque andaba detrás del marido como se hace todavía hoy día en África, sin embargo era ama de casa, o sea, ella tenía cierto poder y cierta autonomía, sobre todo en el Imperio Nuevo. No os creáis que era tan en absoluto tercermundista, o sea, el marido era superior a la mujer, pero la mujer tenía bastante autonomía y bastante capacidad de decisión. Lo que estaba diciendo es que los pantanos son un lugar mítico para los egipcios donde la vida se renueva. De hecho, tengo que mirarlo. Cuando Set descuartiza Osiris, Isis se lleva los trozos de cadáveres de Osiris y entonces con su magia en los pantanos se refugia allí para protegerse y entonces logra quedarse embarazada de él, consigue, digamos, procrear y es en los pantanos donde cría al bebé, me parece que es Horus, para que esté protegido. Entonces los pantanos es el símbolo de renovación de la vida. Entonces en esta fotografía, en esta pintura, que no es nada inocente, aparecen los huevos. No, no es que aparecen muchísimas aves que se han espantado, que están asustadas porque él está cazando y está perturbando, digamos, la paz de ese espacio. Es que está también estas aves que están guardando y protegiendo los huevos, digamos, de este intruso que se ha metido con esa barca, que la barca que lleva es un poco como una tabla de windsurf, no es más grande, va la familia allí y tal, pero es pequeñita, es como un tablón y tal. Pero normalmente las barcas de estas personas de la élite egipcia de rango superior, que se ve en el hombro, en la representación que tiene del jeroglífico del hombro, que se ve la categoría que tiene dentro del estatus, dentro de lo que es la pirámide jerárquica egipcia. Bueno, pues normalmente estas barcas solían ser más grandes, llevaban remeros y tenían también como una despensa
donde por un lado llevaban reservas de comida para dar de comer a todos los que iban allí, a las personalidades que iban allí y los que trabajaban para ellos, y también llevaban como, digamos, una especie de pequeño almacén para meter los animales que cazaban, sobre todo que eran en su mayoría aves. Me imagino que habría también cocodrilos, y los de allí son grandes, y tenían, digamos, con habitaciones, por decirlo de alguna forma, eran barquitos más grandes, ¿no? Pero el que tenemos nosotros aquí es de la élite, pero no es en absoluto lujoso. Pero como se está representando, o sea, para cazar tenías que tener un buen entrenamiento de reflejo para lanzar esas ondas. Normalmente solía llevar una mujer que es la que cogía, digamos, las piezas que se habían cazado y las alineaba, las juntaba y las cuidaba. Me imagino que las desplumaría o le limpiaría las tripas para que no se descompusieran por el calor que hacía tan grande. ¿Qué puedo decir más de esta imagen? Pues que aparece también en la imagen, ellos se llevaban, los egipcios, veneraban muchísimo a los gatos y tenían mucha preferencia por los romanos pelirrojos, ¿no? Y entonces aquí en esta imagen aparece un gatito, se lo llevan para que les ayuden a cazar, o con un romano pelirrojo que está con 3 peces y lleva uno en la boca, y no sabemos si lo ha pillado él o lo ha recogido después de ser cazado. Normalmente los egipcios, hay un gato, por ejemplo, que era del hermano mayor de Akenaton, me parece, que no llegó a reinar porque murió, y entonces uno de sus animales lo momificaron cuando él murió, que era un gato, y entonces llevaba un arito en la nariz, le ponían un aro de oro en la oreja, y después le ponían también en algunas ocasiones los collares que eran de ojitos pequeñitos para que no estuviera protegido de mal de ojo. Y es muy curioso también cuando los que hay todo un ritual para las cámaras, como esta escena. Cuando mueren, momifican, ya sabéis que hay como unos jarritos donde, digamos, sacan las vísceras para que no se descomponga el cadáver y pueda tener una vida eterna que luego va a ir en la barca, etcétera. La barca que sale por el este y se pone por el oeste, en fin. Y entonces el cementerio estaba en la parte occidental de Tebas, para que cuando pasara esa barca se lo llevara y nunca se olvidara de la vida eterna. Ya sabéis que se pone la pluma en la balanza para ver el va, ¿no? El ser, que era la personalidad del individuo, ¿no? Y como todo el proceso, ¿no? Y después tenían el libro de los muertos, que se lo copió la Biblia, que no es el libro de los muertos, la Biblia copió muchísimo, copió a los zoroástricos, copió. Pero por otro lado, lo que hicieron los antiguos papyrus es que evitaron que todo este conocimiento se perdiera. Copiaron también, por ejemplo, la historia de José es realmente zoroástrica, que los zoroástricos son muchísimo más antiguos que los hebreos, que realmente los hebreos vienen del creciente Fértil, o sea, vienen de la zona de Irak, Irán, de esa zona, y eran gente que vivía era un bajo estamento social, que vivían en los desiertos. Ahí solamente vivían los delincuentes y tal. Pero para ellos emigraron también, porque los que hacían las pirámides eran apirú, y realmente para ellos la palabra era muy importante y los constituyó como pueblo. Entonces robaban historias. El Antiguo Testamento son robos por todos sitios. Robaban historias y les cambiaban el nombre a los protagonistas, y eso ha evitado. Y yo os digo, cuando el libro de los muertos está en las paredes y tal, son conjuros, pero los que momifican y los que pintan, todo este proceso que hay, no hay renovación en todas las fórmulas que hay, pero ellos mismos dicen que ellos son profesionales y hacen conjuros para que esta persona en la cámara que tiene mortuoria viva eternamente. Ellos creían en la otra vida. Y entonces para todo ello, digamos, se crean como frases de yo soy eterno, yo soy el mejor, yo soy tal. Es una maravilla. Es la cosa que cuento. ¿Qué puedo decir de esta estampa? Pues que realmente se ha hecho famosa, la he extraído de una historia, y, y se ha hecho famosa también porque contiene una información que
de las 200 otras escenas de caza que hay, como os he dicho, no las tienen porque se las representa siempre pescando, pero no en una actitud de caza, y donde se puede leer las jerarquías sociales y donde se puede leer infinidad de cosas. Espero que os haya gustado. Mañana volveré, es muchísimo más amplio lo que he trabajado. Me han salido como 6 folios inmensos, están todos puestos en el blog y es muchísimo más amplio, pero no quiero aburriros con Egipto. Realmente, gracias a estas cámaras estuvieron herméticas, estuvieron cerradas, gracias a la sequedad. Ellos utilizan solamente 4 colores. El brillante, el rojo, el azul, el amarillo, me imagino que los básicos y el color de brillo. Gracias a eso, a ese hermetismo y la temperatura que tienen, permitió que durante 3000 años se conservaran, y los únicos que penetraron en ellas fueron los ladrones y después los colonizadores, que eran parientes. Bueno, espero que os haya gustado. Hay muchísima más información en el blog y bueno, mañana os hablo más de un arquitecto. Hasta mañana.